Nunca debí abrir ese diario. Nunca debí leer sus palabras, escritas con una caligrafía tan perfecta, tan impecable, que parecían talladas en la misma carne del papel. Pero lo hice. Y ahora, mientras escribo estas últimas palabras, con la certeza de que mi tiempo se agota, sé que estoy sellando mi destino. El diario me eligió a mí, como ha elegido a tantos antes. Y ahora, yo elijo a mi víctima, la próxima alma condenada que, al leer estas palabras, seguirá mi mismo camino hacia la oscuridad. Todo comenzó una tarde gris en la que el cielo parecía estar en un perpetuo estado de agonía. Las nubes se arrastraban, pesadas y oscuras, por el firmamento, presagiando una tormenta que nunca terminaba de llegar. Yo había salido a despejar mi mente, que se encontraba atrapada en la monotonía de una vida sin grandes expectativas. El mercado de pulgas al que me dirigía era una de mis distracciones habituales, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, lleno de reliquias del pasado que los demás habían olvidado. Mientras recorría los pasillos improvisados, llenos de objetos antiguos y en desuso, algo llamó mi atención en una esquina sombría. Un viejo puesto, apenas visible entre la multitud, exhibía una colección de libros polvorientos, encuadernados en cuero agrietado. El vendedor, un hombre de edad indeterminada con una barba desordenada, me miró con una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. ¿Buscas algo en particular?, preguntó, su voz como un susurro entre el ruido de fondo del mercado. Negué con la cabeza, pero mi mirada ya había sido capturada por un objeto en la mesa. Un diario, de tamaño mediano, cubierto en un cuero que parecía más piel que otra cosa. Sin saber por qué, lo tomé entre mis manos. Era frío al tacto, pero había algo en él, algo que no podía describir, que lo hacía sentir vivo. Es un diario muy antiguo, único, dijo el vendedor, como si leyera mis pensamientos. Perteneció a alguien muy especial. Dicen que quien lo posee puede descubrir grandes secretos, o su propia perdición. Las palabras del hombre deberían haberme disuadido, pero en lugar de eso, me intrigaron más. Sentí una urgencia por llevarme ese diario, como si hubiera estado esperando por mí durante siglos. Le pagué al vendedor, y con el diario bajo el brazo, regresé a casa, sin saber que acababa de comprar mi boleto al infierno. Esa noche, en la soledad de mi pequeño apartamento, abrí el diario. Las primeras páginas estaban en blanco, lo cual no me sorprendió. ¿Cuántos diarios comienzan con páginas vacías, esperando a ser llenadas? Sin embargo, a medida que avanzaba, empecé a encontrar palabras, escritas con una tinta tan oscura que casi parecía fresca. Hoy es el día en que todo cambió. El día en que supe que no hay escapatoria de este destino. Cada palabra que escribo aquí está grabada en mi alma, como lo estará en la tuya, lector desconocido. Me detuve. El estilo era antiguo, pero no podía identificar de qué época. Seguí leyendo, sintiendo un extraño escalofrío recorrer mi espalda. No soy el primero en escribir en este diario. Ni seré el último. Todos los que hemos poseído este maldito libro hemos sufrido el mismo destino. Las palabras que lees ahora son una advertencia, pero también un testamento. Pues con cada letra que tus ojos absorben, te acercas más a la muerte. Sentí que el aire se volvía más denso a mi alrededor, pero seguí leyendo, incapaz de detenerme. Las primeras señales fueron sutiles. Sombras que se movían por el rabillo del ojo, susurros en la oscuridad, como si el viento murmurara secretos que no debía escuchar. Pero lo peor fue cuando los nombres comenzaron a aparecer. Mi corazón dio un vuelco. Los nombres. Las siguientes páginas estaban llenas de nombres, escritos en esa misma caligrafía perfecta. Pero no eran nombres antiguos. Eran nombres actuales, algunos que reconocí, incluso algunos que eran familiares. Mi propia sangre se heló cuando vi mi nombre, escrito en la última línea. No podía ser. Cerré el diario de golpe, con la respiración agitada. Quería quemarlo, destruirlo, pero algo me impedía hacerlo. Era como si el diario tuviera una voluntad propia, una presencia que no me dejaría ir tan fácilmente. Los días siguientes fueron un infierno. Todo lo que el diario describía comenzó a hacerse realidad. Al principio fueron solo cosas pequeñas, la sensación de ser observado,
los susurros que parecían provenir de las paredes, las sombras que no correspondían a ningún objeto o persona visible. Pero pronto, las cosas empeoraron. Una noche, mientras dormía, me desperté de repente. Mi habitación estaba sumida en la oscuridad, pero sentía que no estaba solo. Con un nudo en el estómago, encendí la lámpara junto a mi cama y, con horror, vi que el diario estaba abierto sobre mi escritorio, a pesar de que lo había guardado en un cajón cerrado. Las páginas habían cambiado. Ahora, en lugar de los nombres, había una descripción detallada de mi dormitorio, seguida de palabras que se grabaron en mi mente como un grito silencioso: esta noche, ellos vendrán por ti. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía apartar la vista del diario. Entonces, de las sombras más oscuras de mi habitación, algo comenzó a emerger. Al principio, era una figura vaga, casi amorfa, pero a medida que avanzaba, tomaba una forma más definida. Era alto, delgado, con extremidades alargadas y ojos que brillaban con un odio indescriptible. Su rostro era una máscara de horror, una amalgama de dolor y sufrimiento, como si fuera una manifestación de todas las almas atrapadas en ese maldito diario. El ser se acercó a mí, sus pasos apenas audibles sobre la alfombra. Intenté moverme, gritar, pero estaba paralizado por el miedo. Solo pude observar mientras se inclinaba sobre mí, su aliento helado rozando mi piel. Cuando estaba a escasos centímetros de mi rostro, habló, pero no con palabras, sino con un murmullo que resonó en mi mente, una mezcla de miles de voces. Eres mío. Esa noche no recuerdo cómo logré sobrevivir. Todo lo que sé es que cuando desperté, el diario estaba cerrado a mi lado y la figura había desaparecido. Pero el miedo persistía. Sabía que lo que había visto era solo el principio. Mi vida se convirtió en una pesadilla viviente. Cada noche, las visiones se volvían más intensas, más reales. Los nombres en el diario seguían cambiando, y siempre, al final, aparecía el mío. Intenté deshacerme del diario, pero siempre volvía, como un perro fiel que no conoce otro dueño. Desesperado, busqué ayuda. Consulté a sacerdotes, médiums, incluso a expertos en lo oculto, pero todos me decían lo mismo: el diario estaba maldito, y yo estaba unido a él hasta el final. La única forma de liberarme era encontrar a alguien más para pasarle la maldición. Pero, ¿cómo podría condenar a otra persona a este tormento? Mi salud comenzó a deteriorarse. Apenas dormía, y cuando lo hacía, las pesadillas me asaltaban sin piedad. Mi cuerpo, antes fuerte, se debilitaba a medida que las sombras deambulaban por mi casa, robándome poco a poco la vida. Entonces, una noche, mientras estaba al borde de la locura, comprendí lo que debía hacer. No podía vivir así, pero tampoco podía condenar a otro. La solución era simple, aunque aterradora: destruir el diario junto con su portador. Preparé un fuego en mi chimenea, más grande de lo que había hecho nunca. Coloqué el diario en el centro, pero antes de encender las llamas, abrí la última página, decidido a escribir mi testamento, la advertencia para quien pudiera encontrarse con los restos de mi locura. Este diario está maldito. Lo que escribas aquí se convertirá en tu realidad, y tu destino será sellado con cada palabra. Si estás leyendo esto, por favor, destrúyelo antes de que te consuma como lo hizo conmigo. Las palabras parecían brillar en la página, como si el diario se resistiera a mi determinación. Pero ya no me importaba. Encendí el fuego y arrojé el diario dentro, observando cómo las llamas lo envolvían. Por un momento, pensé que había ganado, que la pesadilla había terminado, pero entonces, las llamas comenzaron a apagarse, como si una fuerza invisible las extinguiera. El diario, aunque chamuscado, permanecía intacto. Y en ese momento, lo entendí: no podía destruirlo, no mientras viviera. Con lágrimas en los ojos, comprendí mi destino. Me arrodillé ante el fuego moribundo y abracé el diario maldito, sintiendo su cuero quemado y agrietado contra mi pecho. La oscuridad en la habitación pareció intensificarse, y las sombras que antes se habían ocultado en los rincones comenzaron a moverse, formando figuras que giraban en torno a mí, como si esperaran algo. Mientras el fuego luchaba por mantenerse vivo, sentí que las sombras se acercaban más, casi rozando mi piel. El aire se volvió helado, y el susurro familiar resonó en mi mente, la voz de la entidad que había venido por mí noche tras noche: el diario no puede ser destruido, pero tú sí.
El terror me envolvió, pero no había vuelta atrás. Sabía lo que tenía que hacer. Tomé el atizador de la chimenea y lo sostuve sobre las brasas ardientes, dejando que el metal se calentara hasta ponerse al rojo vivo. Luego, con un grito de desesperación, lo hundí en el centro del diario, esperando que el dolor del calor lograra lo que el fuego no había podido. El diario se estremeció bajo mi mano, como si tuviera vida propia. Las páginas comenzaron a crujir, doblándose y retorciéndose como si un alma invisible luchara por liberarse. Pero en lugar de quemarse, el diario parecía absorber el calor, volviéndose más oscuro, más denso, mientras las sombras en la habitación se congregaban en torno a mí, susurrando y riendo con una voz que no pertenecía a este mundo. El dolor en mi pecho se hizo insoportable, como si las sombras hubieran empezado a arrancarme la vida. Mis ojos se nublaron, y el mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse, pero justo antes de que la oscuridad total me reclamara, vi algo que me heló la sangre. Las páginas del diario se estaban llenando por sí solas, palabras negras y grotescas que parecían talladas en la misma esencia del papel. No eran mis palabras, ni las de ningún otro ser humano. Eran la voz del diario mismo, tomando el control, escribiendo su propia historia. Y esa historia estaba marcada por una sola frase repetida una y otra vez: el sacrificio ha sido aceptado. El aire se volvió denso, cargado de una energía maligna que me dejó sin aliento. Mis manos temblaron, el atizador cayó de mis dedos, y sentí como las sombras me rodeaban, apretándose más y más. El frío que emanaba de ella se hundió en mis huesos, un frío que no era de este mundo, un frío que venía de lo más profundo de la muerte. En mi último esfuerzo de voluntad, tomé el diario una vez más. Lo sostuve entre mis manos, mientras las sombras se cerraban sobre mí, y con la última chispa de vida que me quedaba, lo arrojé de nuevo al fuego, esta vez con toda mi fuerza. Pero no fue el diario lo que el fuego consumió. Las sombras se abalanzaron sobre mí con un rugido inhumano, y sentí como si mi cuerpo fuera arrancado de la realidad, sumergido en una oscuridad infinita. Mi grito quedó atrapado en mi garganta mientras el mundo se desvanecía a mi alrededor. El dolor fue breve, pero agónico, como si mi alma estuviera siendo desgarrada en 1000 pedazos. Y entonces, nada. Solo un vacío absoluto. Cuando la mañana llegó, la habitación estaba en silencio. El fuego en la chimenea había muerto hacía horas, y solo quedaban brasas frías. El diario yacía en el suelo, intacto, como si nunca hubiera sido tocado por las llamas. Las páginas estaban en blanco, excepto por una última inscripción que brillaba con una oscuridad antinatural: el ciclo continúa. El diario esperaba, pacientemente, a su próximo lector, su próxima víctima. Y el aire en la habitación, ahora vacío de vida, estaba lleno del eco de risas fantasmales, un recordatorio eterno de la maldición que nunca podría ser rota. Nadie volvió a saber de mí. La historia de mi desaparición se convirtió en una leyenda urbana, una historia que se contaba en susurros en las noches frías. Pero el diario maldito seguía allí, esperando en algún rincón oscuro, listo para atrapar a la próxima alma curiosa que se atreviera a abrir sus páginas. Porque en el mundo del terror, el verdadero horror nunca termina. Solo encuentra nuevos comienzos. El maíz crecía alto y denso, moviéndose en ondas bajo el viento que soplaba desde las montañas. La cosecha estaba cerca, y el pueblo entero se preparaba para la época más esperada del año. Pero en el fondo, todos sabían que no se trataba solo del maíz. La tierra que lo alimentaba exigía un tributo, un pago en sangre. Y cada año, alguien desaparecía, absorbido por los campos dorados, sin dejar rastro. Este año, el ciclo volvería a empezar, y el pueblo estaba destinado a pagar un precio que nunca dejaría de cobrarse. El pequeño pueblo de Willow Ridge estaba rodeado de vastos campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Cada otoño, los tallos dorados parecían cobrar vida, una ola ondulante bajo el sol poniente, que se balanceaba como si ocultara un secreto ancestral. Los habitantes del pueblo, un puñado de familias que habían vivido allí durante generaciones, se referían a la temporada de cosecha como la Gran Recolección. Para los jóvenes, la Gran Recolección era una fiesta. El maíz se recogía, se organizaban ferias y banquetes, y el aire se llenaba de música y risas.
Pero para los ancianos, era una época de miedo, un miedo arraigado en historias antiguas que apenas se susurraban, historias de sacrificios y desapariciones. A lo largo de los años, había sido un secreto a voces que, durante la temporada de cosecha, al menos una persona desaparecería. Se decía que los campos reclamaban una vida cada año, y quienes se atrevían a desafiar esta creencia eran los primeros en ser arrastrados al olvido. Este año, la cosecha llegó más temprano. La primavera había sido corta y cálida, el verano largo y abrasador, y el maíz había crecido más rápido de lo normal. Los ancianos murmuraban que era un mal presagio, que la tierra estaba hambrienta, y que este año se necesitaría más que una sola vida para saciarla. Entre los jóvenes que no temían las viejas historias estaba Isen, un muchacho de 17 años, alto, de cabello castaño desordenado y ojos verdes llenos de curiosidad. Había crecido en Willowridge, pero nunca había creído en los cuentos de viejas. Para él, las desapariciones eran accidentes o, en el peor de los casos, obra de alguien que quería escapar de la monotonía del pueblo. Sus padres, como muchos otros, lo habían advertido de no aventurarse demasiado cerca de los campos al anochecer, pero Isen nunca había prestado atención. Este año, sin embargo, había algo diferente. Isen lo sentía en el aire, en la forma en que el viento susurraba a través de los tallos, en los extraños sueños que lo acosaban cada noche desde que comenzó la cosecha. Sueños de ojos brillantes entre el maíz, de susurros en lenguas que no entendía, de figuras oscuras que se movían a través de los campos, siempre a punto de alcanzarlo. Una noche, incapaz de resistir su curiosidad, Isen decidió explorar los campos por su cuenta. Armado con una linterna y una navaja, se escabulló de su casa y caminó hasta los límites de las tierras cultivadas. El maíz era alto, mucho más de lo que recordaba, creando un muro impenetrable alrededor de él. Encendió la linterna y avanzó, abriéndose camino entre los tallos que crujían bajo sus pies. A medida que se adentraba más y más en el campo, el silencio se hizo profundo, un silencio antinatural que parecía absorber todo sonido. De repente, la luz de su linterna comenzó a parpadear, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Fue entonces cuando lo escuchó, un susurro, bajo y gutural, como el de alguien que lo llamaba por su nombre, Isen. Isen. El joven se detuvo en seco, su respiración se volvió rápida y superficial. Giró en círculos, tratando de localizar la fuente del sonido, pero no había nadie. Solo el maíz, alto y amenazante, que lo rodeaba por todas partes. Fue entonces cuando sintió que algo le rozaba el tobillo, como un tentáculo que emergía de la tierra. Retrocedió con un grito, apuntando su linterna al suelo, pero no había nada allí. Sin embargo, la sensación persistía, como si algo invisible lo estuviera envolviendo. Isen, la tierra te reclama, con el corazón acelerado, comenzó a correr, pero cuanto más corría, más parecía perderse en el laberinto de maíz. La linterna finalmente se apagó, dejándolo en una oscuridad casi total. Podía sentir el maíz rozando su piel, y los susurros se intensificaban, resonando en su mente hasta que no pudo soportarlo más. De repente, tropezó y cayó al suelo, rodando por una pequeña pendiente hasta que se detuvo al pie de una especie de pozo. Dentro del pozo, la oscuridad era absoluta, pero una luz débil y rojiza emanaba desde lo profundo. Con un temblor en las manos, Isen se arrastró hacia el borde y miró hacia abajo. Lo que vio casi hizo que su corazón se detuviera. Allí, en las profundidades del pozo, se encontraba un altar antiguo, cubierto de símbolos grabados que no podía comprender. Sobre el altar, había un cuenco de piedra, lleno de lo que parecía ser sangre fresca, y alrededor de él, figuras oscuras, con rostros cubiertos por capuchas, que se inclinaban hacia adelante, cantando en una lengua que parecía de otro mundo. Entre las figuras, pudo ver rostros que le resultaban vagamente familiares, como si pertenecieran a los desaparecidos de años anteriores. De repente, las figuras se detuvieron y levantaron sus cabezas en su dirección, como si hubieran sentido su presencia. Sin darle tiempo a reaccionar, comenzaron a moverse, deslizándose hacia él como sombras, sus ojos brillando en la penumbra. Isen retrocedió, pero algo lo atrapó por el tobillo, tirando de él hacia el altar. El terror lo envolvió, y gritó con todas sus fuerzas, pero el sonido fue absorbido por el silencio del campo.
Mientras lo arrastraban hacia el altar, el cuenco de sangre comenzó a burbujear, y las figuras cantaban más fuerte, sus voces resonando en su mente como campanas fúnebres. Isen intentó liberarse, pero sus fuerzas lo abandonaban rápidamente. Sentía que la tierra misma se lo tragaba, que las raíces del maíz se enredaban en su cuerpo, apretándolo con fuerza. Finalmente, cuando ya no pudo luchar más, su cuerpo fue colocado sobre el altar, y los susurros se convirtieron en un grito ensordecedor en su cabeza. Una de las figuras, la más alta, levantó un cuchillo ceremonial y lo sostuvo sobre su pecho, mientras el resto se unía en un canto monótono y aterrador. Isen cerró los ojos, esperando el golpe final, pero en lugar de dolor, sintió una profunda paz que lo envolvía. Sus pensamientos se disolvían en la oscuridad, y lo último que vio antes de perder el conocimiento fue la imagen de su propia alma siendo absorbida por la tierra, convirtiéndose en una parte del ciclo eterno de la cosecha. Cuando Isen despertó, ya no estaba en el campo. Estaba de pie en una colina, con vistas a Willow Ridge. Pero algo no estaba bien. El pueblo, que había conocido toda su vida, se veía diferente. Las casas eran más pequeñas, más viejas, y el aire estaba cargado de una sensación de desesperanza. Miró hacia abajo y vio que el campo de maíz se extendía hacia el horizonte, más vasto y denso que nunca. Empezó a caminar, sus pasos eran ligeros como si flotara, hasta que llegó a las afueras del pueblo. Cuando intentó entrar, algo invisible lo detuvo, una barrera que no podía cruzar. Gritó por ayuda, pero nadie lo escuchó. Las personas que pasaban cerca no parecían verlo, como si fuera una sombra en el borde de su visión. Isen se dio cuenta de la verdad con un horror creciente. Estaba atrapado entre dos mundos, un alma en pena, condenada a vagar por los campos por toda la eternidad. El ritual no lo había matado físicamente, pero lo había despojado de su humanidad, convirtiéndolo en un guardián del ciclo. Ahora, él era parte de la cosecha, su esencia alimentaba la tierra, y el hambre de la tierra nunca se saciaba. Con el tiempo, Isen dejó de luchar. Comprendió que su existencia estaba ligada al campo, a las almas que se recolectaban año tras año. Con el tiempo, Isen dejó de luchar. Comprendió que su existencia estaba ligada al campo, a las almas que se recolectaban año tras año. Se convirtió en un observador silencioso, viendo cómo el pueblo envejecía, cómo nuevas generaciones llegaban y partían, ignorantes del ciclo que los rodeaba. Sin embargo, lo que Isen no sabía era que su papel en la cosecha no había terminado. Con cada ciclo, su conexión con la tierra se hacía más profunda, y poco a poco, comenzó a sentir un hambre creciente dentro de él, una necesidad insaciable que lo consumía desde dentro. Una noche, cuando la luna llena iluminaba los campos con una luz pálida y fantasmal, Isen sintió un tirón en su interior, una fuerza invisible que lo arrastraba hacia los maizales. Sin poder resistirse, siguió esa fuerza, adentrándose cada vez más en el campo, hasta que llegó a un claro donde la tierra se abría en un círculo perfecto. En el centro del claro, una figura alta y oscura se erguía, con su rostro oculto bajo una capucha. Era la misma figura que había levantado el cuchillo sobre él años atrás. Sin decir una palabra, la figura levantó una mano, y el suelo bajo los pies de Isen comenzó a temblar. De repente, el maíz a su alrededor cobró vida. Los tallos se retorcían y crujían, y de la tierra emergían manos que parecían extenderse desde las profundidades, como si buscaran algo perdido. Isen retrocedió, horrorizado, pero una fuerza invisible lo mantenía en su lugar. Sintió como la oscuridad dentro de él crecía, un vacío que lo arrastraba hacia abajo. Fue entonces cuando comprendió la verdad más aterradora: él no era solo un observador, sino un recolector. Su destino era reunir las almas de aquellos que serían sacrificados, alimentando a la tierra con sus propias acciones. El campo de maíz se llenó con susurros, ecos de las voces de aquellos que habían desaparecido. A medida que las manos se alzaban hacia él, sintió como si su esencia estuviera siendo absorbida por la tierra, convirtiéndose en parte de ella. Su conciencia se desvaneció, y lo último que sintió fue una profunda y abrumadora soledad. Con sus últimos pensamientos, Isen comprendió que se había convertido en el guardián de un ciclo de muerte que jamás tendría fin. Su existencia se fundió con la tierra, convirtiéndose en una parte inseparable del campo, un espectro que acechaba entre los tallos de maíz, buscando nuevas almas para alimentar el hambre eterna de la tierra. Cada año, cuando la cosecha llegaba, Isen emergía de los maizales, invisible y silencioso,
guiado por el impulso que no podía controlar. Y cuando el sol se ponía y las sombras se alargaban, el ciclo continuaba, mientras las almas de Willow Ridge eran arrastradas hacia los campos, una tras otra, hasta que la tierra estuviera satisfecha. Por un tiempo, el pueblo, en su ignorancia, seguía celebrando la gran recolección, sin saber que cada risa, cada canción, solo alimentaba el ciclo. Y en la oscuridad del campo, el nuevo guardián, consumido por su destino, esperaba pacientemente el próximo sacrificio, porque sabía que el hambre de la tierra nunca se saciaría. Isen había comprendido, demasiado tarde, que la cosecha de almas era un ciclo que jamás tendría fin. Y mientras la tierra lo reclamaba una vez más, sintió la desesperación final de alguien condenado a repetir su papel, año tras año, sin esperanza de escape. Sin embargo, antes de que el ciclo de horror pudiera cerrarse completamente, algo cambió. Isen, ahora parte del campo, sintió un nuevo latido en la tierra, un pulso oscuro que crecía en intensidad. Miró hacia el pueblo y vio, entre las sombras, la figura de un niño pequeño que se aventuraba más allá de los límites del maíz, sus ojos fijos en el claro. La oscuridad susurró en su mente, instándole a actuar. Era su deber. Pero, mientras se deslizaba entre los tallos hacia el niño, algo dentro de él se rompió. Un residuo de humanidad que aún latía, aunque débil, se rebeló contra lo que estaba a punto de hacer. Aún así, la fuerza era demasiado poderosa, y Isen no pudo resistirla. Al llegar a la orilla del campo, extendió una mano temblorosa hacia el niño, pero en ese instante, el viento cambió de dirección, trayendo consigo un nuevo susurro, uno que no había escuchado antes. «Corre». El niño, con los ojos desorbitados de terror, pareció escuchar ese mismo susurro y echó a correr de vuelta al pueblo, tropezando y cayendo, pero sin detenerse. Isen, atrapado entre el impulso de seguir y el deseo de proteger, quedó paralizado en su lugar. La figura encapuchada apareció detrás de él, susurrando en su oído: «Nunca escaparás de tu destino». La figura levantó el cuchillo una vez más, y Isen sintió como su conciencia se fragmentaba, desvaneciéndose en la oscuridad. Pero esta vez, no fue para ser destruido. Fue un recordatorio, una advertencia. Mientras la figura se desvanecía en la niebla, Isen quedó solo en el campo, su esencia se disolvía lentamente. Sintió un vacío aterrador, una soledad que lo envolvía. Y en ese momento, comprendió el último horror: no solo estaba destinado a cosechar almas, sino que lo haría en completa soledad, con su humanidad despedazada y su esencia eternamente atrapada. Cada año, cuando el viento frío barría los campos, su forma se reconstruiría solo para desvanecerse una vez más. Nunca sería completo, nunca tendría paz, y cada vez que una nueva alma se acercara al campo, él sería incapaz de advertirles, de salvarlos, atrapado en un ciclo de soledad y recolección que nunca terminaría. En Willow Ridge, las generaciones continuaron. La gente vivía, amaba, reía, y la gran recolección siguió siendo una celebración alegre. Pero el campo siempre estaba allí, en los márgenes del pueblo, observando en silencio, con sus sombras alargadas, esperando pacientemente el momento en que, una vez más, el ciclo de la recolección se reanudara, y la tierra clamara por nuevas almas, incluyendo, finalmente, las de aquellos que creían estar a salvo en sus hogares, porque al final, nadie puede escapar de la cosecha, ni siquiera aquellos que alguna vez creyeron que los campos eran solo un simple lugar de trabajo. Y en las noches más oscuras, cuando el viento aullaba a través de los tallos, un eco de risas infantiles se mezclaba con un susurro lejano que decía, una y otra vez: «Corre, si puedes». Nadie sabe exactamente cuándo comenzó, pero lo que es seguro es que todos en la vecindad de la calle 37 coinciden en una cosa: en la casa de la esquina, la sombra en la pared se mueve, y con ella, llega la desesperación. En la oscura y apartada calle 37 se alzaba una casa que muchos describían como de otro tiempo. Sus ventanas sucias, sus puertas chirriantes y sus muros desgastados por el tiempo parecían contar historias que nadie deseaba escuchar. Era un lugar de desconfianza, y si se le preguntaba a los vecinos, la mayoría evitaría hablar sobre ella. Pero la última familia en mudarse allí había sido diferente. Los Méndez estaban acostumbrados a las leyendas urbanas, a los cuentos de terror de la ciudad, y creían que nada podía asustarlos.
Sin embargo, todo cambió cuando la sombra apareció en la pared de su salón. La primera vez que Sara Méndez notó algo extraño fue una noche en la que no pudo dormir. La sombra en la pared se movía de manera errática, una figura difusa que parecía arrastrarse con una intención ominosa. Al principio, pensó que era el efecto de las luces exteriores proyectando patrones en la pared, pero pronto se dio cuenta de que las sombras no correspondían a nada visible desde el exterior. Cuando Sara intentó ignorarlo, la sombra se volvió más insistente. Cada noche, la forma oscura aparecía más definida y comenzaba a moverse de manera inquietante. Lo que antes era solo un juego de luces, ahora se convertía en una figura inquietante que parecía tratar de comunicarse con ella. Sus movimientos eran tan deliberados que Sara comenzó a entender que no era un simple juego de sombras. Su esposo, David, se mostró escéptico al principio, pero cuando él mismo observó cómo la sombra se arrastraba lentamente por la pared, empezó a notar que no era solo una ilusión óptica. En la oscuridad de la noche, la sombra se movía más rápido, adoptando formas que parecían caricaturas de seres humanos, grotescas y deformes. Sara decidió investigar la historia de la casa. Encontró viejos recortes de periódicos que hablaban de desapariciones en la vecindad hace más de 50 años. Los informes mencionaban una serie de eventos extraños y muertes inexplicables que habían aterrorizado a la comunidad. Parecía que la casa había sido un centro de terror durante décadas. La sombra, según las leyendas, estaba vinculada a una entidad que se alimentaba del miedo y la desesperación. Mientras la tensión aumentaba en el hogar, los Méndez comenzaron a escuchar susurros en la noche. Las voces eran ininteligibles al principio, pero luego se volvieron más claras. Parecían suplicar por ayuda, pero también expresar una profunda ira. Los susurros provenían de la misma dirección de la sombra en la pared, y Sara sintió que su mente estaba al borde de la locura. David trató de racionalizar los eventos, pero todo cambió cuando su hija, Alicia, desapareció una noche. Al principio, pensaron que se había escapado, pero cuando la encontraron en el salón, estaba de pie frente a la pared, con una expresión vacía en el rostro, mirando la sombra con una fijación aterradora. Alicia no hablaba y parecía en trance. Desesperados, los Méndez intentaron buscar ayuda. Contactaron a expertos en lo paranormal, pero nadie pudo ofrecerles respuestas claras. Los expertos afirmaban que la casa estaba maldita, que la sombra era una manifestación de algo mucho más oscuro y antiguo que no podían comprender. Una noche, Sara despertó con un grito desgarrador de David. Corrió hacia el salón, solo para encontrar a su esposo atrapado en una especie de abrazo invisible. La sombra había tomado forma tangible y estaba envolviendo a David con una fuerza inhumana. Sara intentó liberarlo, pero cuanto más luchaba, más se aferraba a la sombra. La desesperación de Sara alcanzó su punto máximo cuando la sombra comenzó a adoptar la forma de su propia familia, mostrando una cara distorsionada y torva que se parecía a David y Alicia. La sombra parecía alimentarse de su miedo, y cada vez que Sara intentaba ayudar, su esfuerzo parecía alimentar más la oscuridad. Finalmente, en un acto desesperado, Sara encontró una antigua fotografía en un libro antiguo de la casa. La imagen mostraba a una familia que había vivido allí antes y había desaparecido sin dejar rastro. En el reverso, había una inscripción en una lengua que Sara no comprendía. Pero la desesperación la llevó a pronunciar las palabras en voz alta. Al hacerlo, una onda de energía oscura estalló desde la sombra, envolviendo todo a su alrededor en una neblina negra. Cuando la sombra se desvaneció, David y Alicia desaparecieron sin dejar rastro. La casa quedó vacía, con la sombra en la pared reducida a una figura borrosa, casi débil. Sara, devastada, nunca volvió a ver a su familia. La casa permaneció desierta, y la sombra en la pared se convirtió en una leyenda más, un cuento de terror que se contaba en la vecindad de la calle 37, donde la oscuridad aún parecía esperar a la próxima víctima. La sombra en la pared sigue moviéndose, una presencia inquietante que se alimenta de la desesperación y el miedo, esperando pacientemente a que alguien más cruce el umbral de la casa de la esquina.